Bienvenidos a esta segunda miniconferencia de predicación expositiva. Queremos dar las gracias también a Iglesia Bíblica Internacional, que aparecerá en la página web, que es la iglesia a la cual pertenecemos como predicación expositiva, una iglesia preocupada por la predicación de la sana doctrina, de la predicación del Evangelio del Reino. También queremos dar las gracias al Proyecto Noé, que es el proyecto de plantación de iglesias que utilizamos, y gracias también a Editorial Peregrino, que desde 1979 distribuye buena literatura cristiana en España y en toda Hispanoamérica. Y bueno, vamos a comenzar. Tenemos aquí a nuestro invitado, al Dr. Hutter. Bienvenido. Dr. Hutter, para quien no le conozca, nació en Ulm, Alemania. Después fue a estudiar a Suiza, donde se licenció en teología en el seminario de Basilea. Allí después colaboró con la Sociedad Bíblica de Ginebra en la traducción del Nuevo Testamento. En el año 1986 se vino para España con su familia como misionero para predicar el Evangelio del Reino. Es también doctorado por la Facultad Cristiana Teológica Reformada de España. Es presidente del grupo de teología de la Alianza Evangélica Española, y en el cual tengo mucho gusto de conocerle en ese área. Muchísimas gracias, Dr. Hutter. Pues muchas gracias por la invitación. Es un privilegio poder estar aquí en la provincia de Badajoz de nuevo. Muchas gracias por venir. Estamos muy gratos, tanto desde aquí los santos de Maimona, como todos los pastores, predicadores y hermanos que están siguiendo a través de la red. Y bueno, vamos a comenzar con lo que hemos venido, con la segunda miniconferencia de predicación expositiva, reforma y avivamiento. Y la primera pregunta no puede ser otra. ¿Qué importancia tuvo, Dr. Hutter, la predicación expositiva en los orígenes de la reforma? Es un tema muy importante, pero muy poco tratado realmente, porque cuando pensamos en la Reforma, y bueno, acabamos de cantar una canción de Martín Lutero, pues pensamos en las disputas que había, pensamos en la dieta de Worms, en esas grandes reuniones, pensamos en volúmenes y escritos teológicos, pero realmente muchas veces nos damos cuenta que el día a día de la Reforma no se llevó a cabo ni en las universidades, ni en los concilios, ni en ese tipo de reuniones, sino en las iglesias. Y es precisamente a través de la exposición sistemática de la palabra de Dios como la Reforma realmente llegó a llenar pueblos y ciudades enteros. La situación al inicio del siglo XVI, cuando tuvo lugar la Reforma, era cuando alguien iba a una iglesia, difícilmente iba a escuchar lo que nosotros hoy en día llamamos una homilía o un sermón, una predicación. Pues normalmente eran ceremonias, y si es que el sacerdote de vez en cuando pues habló sobre un texto bíblico, normalmente no era una exposición, simplemente se leyó tal vez una parte del Evangelio, por ejemplo por Navidad. De hecho, algunos reformadores se refirieron a los sacerdotes que predicaban como lo llamaban las frambuesas, porque solamente vinieron una vez al año para hablar de un tema así. Entonces realmente lo que solían escuchar la gente que acudió
no era una expresión sistemática del texto, sino realmente eran, por ejemplo, disputas teológicas sin realmente importancia para la gente normal y corriente, y tal vez por si acaso alguna referencia o una de esas muchas leyendas piadosas que existieron en aquel entonces, pero realmente no era una expresión del texto bíblico. Pero había otro agravante. Normalmente el sacerdote hablaba en latín, ¿vale? Lo cual quiere decir que esto, bueno, tal vez se entendió en algún país, bueno, latino, como España, Italia, o esas zonas, aunque seguramente con dificultades, pero por ejemplo en un país como Alemania o más allá de los Alpes, que nadie lo entendió, era imposible. La gente realmente, bueno, como se suele decir aquí, no solamente no entendió de la misa ni la mitad, sino entendió absolutamente nada. Lo cual quiere decir que cuando se empezó con Lutero y luego con los otros reformadores a dar una exposición sistemática del texto, esto era una novedad que no había existido en aquel entonces. Por ejemplo, en Wittenberg, que era la ciudad donde Martín Lutero empezó la reforma, para decirlo así, él predicaba todos los domingos, por lo menos 2 veces, y durante la semana 3 veces. Y él solía empezar con un texto y lo siguió todos los días. Por ejemplo, cuando empezó Zwingli, el reformador de Zurich, el 1 de enero de 1519, con la reforma correspondiente, pues él anunció que él iba a hablar todos los días en Zurich por la mañana, antes de empezar el trabajo, sobre un texto bíblico. Él empezó con el Evangelio de Mateo, y cuando terminó con Mateo, no sé cuánto tiempo duraría esto, tendría que mirarlo, pero cuando terminó, pues él siguió con el resto del Nuevo Testamento, predicó a través de todo el Nuevo Testamento. Había una cosa que todos los reformadores tenían muy claro y en común. Bueno, ellos, como sabemos, tenían sus matices, pues a veces pues se diferenciaron en alguna que otra cosa, pero lo que todo el mundo tenía en común era esa idea que una iglesia está allí donde se suministran, digamos, lo que ellos llamaban los sacramentos, en este caso los dos, el bautismo y la Santa Cena, según el orden bíblico, y donde se predica el Evangelio correctamente. Esto era la definición de iglesia. Y esto lo podemos ver en las diferentes credos de la Reforma. Pero quiero hacer ese hincapié y me gustaría que eso se entendiese muy bien, de que realmente es la forma de predicar en la lengua de la gente, en ese caso en alemán o en francés. Bueno, en España infelizmente la cosa era más complicada, pero lo digo en inglés o en cualquier otro idioma, esto era una absoluta novedad, ¿vale? Esto antes no se daba. Y claro, causaba muchos recelos porque de repente la gente entendía, tenía acceso a la escritura. De hecho, se entendió que la gente pues debería escuchar el texto primero, porque muy poca gente obviamente tenía una Biblia en mano, pero escuchaba el texto y Lutero, Zwingli, Calvino y John Knox y como se llamaban, pues luego hicieron una exposición, digamos, de este texto. Entonces esto es, digamos, lo básico. La pregunta era en cuanto a la importancia de la predicación expositiva. Me atrevo a decir, sin predicación expositiva no hay reforma, punto. Bueno, una buena conclusión para esta primera pregunta. Sin predicación expositiva no hay reforma. Otro de los temas que después de la reforma surgieron a lo largo de la historia, algunos avivamientos. Hubo grandes avivamientos, ¿no? Entonces me gustaría, Dr. Hutter, que tanto para la audiencia aquí, la que nos ve desde su casa, desde las redes, preguntarle la siguiente pregunta. ¿Qué importancia ahora tuvo la predicación expositiva en los avivamientos? Y también si hay algún teólogo predicador que resaltara en esta predicación expositiva en el terreno evangelístico.
Bueno, en un principio los reformadores no hicieron esa diferenciación que nosotros muchas veces hacemos hoy en día entre una exposición del texto y una predicación evangelística. Para ellos había partes que nosotros tal vez consideramos hoy evangelística y otras partes que nosotros consideraríamos tal vez más teológico. O sea, ellos no lo separaron, ellos simplemente intentaron exponer lo que había. Entonces, claro, podríamos empezar obviamente con Martín Lutero. Bueno, allí cada uno tenía su forma de predicar y basta, porque lógicamente no hay grabaciones de aquel entonces, pero basta con leer algunas de los sermones para darnos cuenta que un Calvino, por ejemplo, tenía un estilo muy distinto de un Lutero. O sea, Lutero era muy emocional, o sea, él a veces usaba muchas imágenes de la vida común de la gente. Él a veces pues hablaba incluso de una forma que ya, bueno, para nosotros hoy en día sería inaceptable por el vocabulario que usa, pero incluso en aquel entonces él insistió de que tiene que predicar de tal manera para que la gente pudiese entender. Entonces, claro, los reformadores, todos y cada uno, eran conscientes de que lo primero es exponer el texto, o sea, cada uno a su manera, evidentemente, pero es el texto que tiene que hablar. Y cuando estamos hablando de avivamiento, pues obviamente avivamiento significa que la vida vuelve a algo que infelizmente se había muerto. Y claro, al inicio del siglo XVI, sin querer entrar en ningún tipo de polémica, pero hay que constatar que la iglesia en aquel entonces estaba muerta, ¿vale? Bueno, yo no digo que, y efectivamente había alguna que otra excepción, gracias a Dios, y siempre lo había, pero por regla general una persona que acudía a una iglesia para escuchar alguna misa, pues normalmente es que no se enteraba de nada. Bien, pues entonces, al exponer el texto y realmente hacer que la gente entendiese lo que el texto bíblico dijese, pues esto se juntó con esa firme creencia de los reformadores en la obra del Espíritu Santo. Bueno, sobre todo Juan Calvino tenía que decir mucho sobre ese tema. Y claro, allí se formó algo que podríamos llamar un auténtico avivamiento. Y esto es otra cosa que quiero resaltar. Pues cuando hablamos de avivamiento, y bueno, más tarde seguramente tocaremos el tema del avivamiento, por ejemplo, en Gales o en la Nueva Inglaterra, en los tiempos de Jonathan Edwards y cosas. Eso, claro, esos son los clásicos que entendemos, bueno, esto es un avivamiento. Pues muchas veces, y creo que infelizmente no se piensa en la Reforma, no solamente como un movimiento teológico, lo era, indudablemente, pero también era un avivamiento en toda regla. Con todos los problemas que había, y nadie niega que había problemas, pero era un avivamiento. Entonces, bueno, ya espero por lo menos aprendimos dos cosas. Lo primero es que lo de la predicación expositiva, sin esto no hay reforma. Y en segundo lugar, sin esto tampoco hay avivamiento, y la reforma era un avivamiento, indudablemente. Pues alguien que nos enseñó ese tema, porque lo había estudiado bastante y ha publicado una serie de libros sobre el tema, o se han publicado algunos incluso posteriormente, que era Martyn Lloyd-Jones, ¿no? Entonces son clásicos, y él, sobre todo en la predicación de los puritanos que iban en esa línea, demostró que esos avivamientos, bueno, algunos de ellos no eran grandes retóricos, ¿no? Había gente que tenía mucha retórica, indudablemente, pero sin ir más lejos, yo lo he dicho muchas veces a mis estudiantes, un predicador como Jonathan Edwards hubiese fracasado, pero vamos, estrepitosamente en cualquier clase hoy en día de homilética. ¿Por qué? Bueno, porque el hombre, por todo lo que se escuchaba de testimonios, era aburrido. Bueno, el famoso
ahora estoy intentando recordarlo de memoria, la famosa predicación, pecadores en las manos de un Dios airado, exactamente. Pues esa famosa predicación, creo que lo predicó en Northampton, me parece, o en Enfield, ahora no estoy seguro, pero da igual. Pero dicen los testigos que lo predicaba con una vela en una mano y con el manuscrito en otra mano, y tenía una voz así muy alta. Y además, pues su forma de hablar era un poco atractivo. Entonces, claro, cualquiera hubiese dicho, bueno, ese hombre, pues mejor que no vuelva a predicar. Y esto fue la famosa predicación donde luego la gente, pues al final agarraba las columnas para gritar qué podemos hacer para ser salvos. Es simplemente, ¿por qué? Bueno, por la soberanía de Dios, obviamente, porque esto no lo puede planificar, pero porque él usaba el texto bíblico para hablar sobre ese texto con sus deficiencias, que nosotros consideramos hoy en día una cosa imprescindible, pero exponiendo el texto y hablando directamente a los, vamos a decirlo, al corazón de la gente, ¿no? a sus partes más internas, ¿no? Entonces, los reformadores tenían esto muy claro. Avivamiento no es una cosa que tú puedes organizar. Por ejemplo, si tú hubieses preguntado a Martín Lutero, pues entonces, ¿estás dispuesto a reformar esas iglesias? Te habría dicho, pero ¿tú estás loco? ¿Cómo voy yo a hacer esto? O sea, las circunstancias, o bueno, de nuestro punto de vista, la providencia divina le empujó pasito a pasito para hacer las cosas que hizo. Ninguno de los reformadores, en mi opinión, pues dijo, mira, hoy me siento flex, voy a predicar para que haya un avivamiento. No, ellos simplemente predicaron fielmente del texto y el resto Dios lo hizo. Y esto yo creo que no es muy difícil de averiguarlo. Quiere decir que en su modo de entendimiento, bueno, ellos igual no hablarían de predicación expositiva, es un término relativamente nuevo, pero no importa, ellos predicaban lo que estaba escrito y ellos eran conscientes de que con esto ellos comunicaron pensamientos divinos. Claro, no era su idea, no es lo que piensa Lutero, no es lo que piensa Calvino, no era esa anécdota, esa otra cosa que hoy está tan en auge. Ellos simplemente siguieron el texto y explicaron lo que está escrito, y esto Dios lo usó. Y otra cosa que llama mucho la atención en cuanto a ese tipo de avivamientos, todos los predicadores y predicaciones que llevaron a un avivamiento auténtico eran lo que hoy podríamos decir cristocéntricos. Quiere decir que siguieron a esa pauta principal que nuestro Señor Jesucristo mismo nos explicó en el capítulo 24 de Lucas, que todas las escrituras, desde la ley de Moisés hasta el último de los profetas, hablan de mí, ¿vale? O sea, esto era el principio. Por lo tanto, ellos siempre, y daba igual si hablaron de un texto del Nuevo Testamento o de un texto del Antiguo Testamento, todo esto hablaba de Cristo y era cristocéntrico lo que ellos dijeron, y no forzaron el texto, ¿vale? Esto es muy importante. De hecho, ellos recuperaron ese principio hermenéutico, si queremos, de nuestro Señor Jesucristo, de que todas las escrituras hablan de mí. Y esto era, digamos, el ingrediente principal para ese tipo de avivamiento. Podríamos, y de hecho los reformadores lo hicieron, hacer estudios y mirar, por ejemplo, los textos que ellos hablaban o que ellos usaron del Antiguo Testamento, por ejemplo, los avivamientos en los tiempos de Ezequías o de Josafat, o por ejemplo podríamos hablar del avivamiento menos esperado, el de Jonás y Nínive, y cosas por el estilo, y solamente he mencionado 3. Podríamos haber hablado de Esdras, que no hace otra cosa que leer la ley de Moisés y luego lo explica
en el idioma que la gente lo puede entender, en arameo en ese caso, y la gente, bueno, se queda absolutamente impactado por la retórica de Esdras, no, sino por lo que el texto bíblico dijo. Y esto es lo principal. Y bueno, a lo largo de la historia, la verdad es que podemos estar orgullosos de esa línea de bendición. Bueno, siempre hablamos de los 3 o 4 clásicos de la Reforma, pero claro, luego, por ejemplo, viene en la segunda y tercera generación lo que nosotros llamamos los puritanos. Bueno, los puritanos, ya esa misma palabra hoy en día tiene muy mala prensa, normalmente de parte de gente que nunca se han ni por asomo preocupado por realmente leer lo que ellos dijeron. Era gente que tenía ese principio realmente del corazón de exponer lo que está escrito, y Dios los usó de una manera que los resultados todavía retumban en países como el Reino Unido, algunas partes de Estados Unidos y algunas otras partes de Europa. Y bueno, hasta nuestro tiempo pues llegamos con personas como Spurgeon, que empezó su congregación, creo que tenía 100 personas en su momento, y al final el tabernáculo, como se llamaba, no sé cuántas personas entraron ahí, pero miles. O sea, era tremendo, y no tenía micrófono en aquel entonces, era su voz que realmente se hizo valer. Muchas gracias. Has comentado muy bien, Dr. Hutter, el tema de los puritanos. Hoy en día, gracias también a la literatura que nos llega, veremos los jóvenes, tenemos también predicadores jóvenes, acceso a estos hombres usados por Dios para la gloria de Dios. Quería preguntarles, Dr. Hutter, sobre los puritanos, hablar un poquito más sobre los puritanos. Ya lo ha comentado algo, pero ¿qué influencia tuvo? La aplicación es positiva, nuevamente, en la vida de los puritanos, ¿no? Porque hoy en día leemos a los puritanos y parece que son cosas imposibles que pasen hoy, ¿no? Pero ¿qué influencia tuvo la aplicación es positiva para ellos y en su forma de ver la vida, como visión? Pues la predicación era el instrumento básico de ellos, esto indudablemente. Ellos no podían, o sea, era imposible concebir un culto donde había una predicación que durara menos de 1 hora. O sea, esto la gente se hubiese sobrevivido mucho. Y muchos de esos cultos, bueno, solamente la parte que daba la predicación duraban 2 o 3 horas. Entonces, esto ya en sí nos demuestra que obviamente, bueno, tanto los que predicaron como aquellos que escucharon no eran de otro planeta, eran del mismo planeta. Pero obviamente estamos hoy a años luz. En primer lugar, pues muchas veces hoy en día cuando vas a un culto, eso parece más un show mediático que otra cosa. Y bueno, yo no soy iconoclasta, quiero decir que a mí, bueno, en cuestiones de música y todo esto, no es que me declare agnóstico, pero en fin, pues ahí puede haber muchas cosas, pero lo céntrico, lo central, pues indudablemente debe de ser el mensaje. Bueno, de esto luego igual voy a hablar un poco, pero los puritanos nos enseñan una cosa, y esto es realmente sacar de un texto bíblico todo su jugo, para decirlo así. Pongo un ejemplo. Hay un comentario sobre la epístola de Hebreos de un tal John Owen. Bueno, lo que se interesa por el fútbol no es el futbolista que jugaba ya hace un par de años, sino era un predicador, un teólogo puritano, posiblemente el más brillante de todos, que él escribe un comentario sobre la carta a los hebreos en 7 tomos, ¿vale? En 7 tomos, y estoy hablando de tomos de letra pequeña de 600 páginas, ¿vale? Cada uno. O sea, yo me pregunté después de esto cómo alguien se puede atrever a publicar un comentario sobre hebreos, y esto solamente es
es un ejemplo. Podría poner un ejemplo, digamos, más reciente, Martin Lloyd-Jones. Martin Lloyd-Jones no terminó su exposición de Romanos. Y no porque era vago o porque no se preparaba, sino todo lo contrario, se preparaba muy bien. Y claro, tú lees esto y dices, bueno, es impresionante lo que ese hombre saca de Romanos sin inventarse nada. Entonces, bueno, esto es una de las lecciones que indudablemente podemos aprender de ellos. Para los puritanos, el prepararse para el mensaje, y no solamente voy a decir el domingo, porque preparaban también entre semana, prepararse para ese momento para ellos era crucial, porque tenían esa realidad en su mente. Yo no estoy hablando de mí, no estoy inventándome cosas, sino simplemente yo tengo la obligación de explicar lo que está escrito. Esto era el tema. Y da igual si es un texto que a mí me gusta particularmente o no me gusta, o si ese texto es algo bonito o algo que la gente hoy en día pues considera menos oportuno, da igual. Hay que predicarlo todo. Entonces, esa idea de que la escritura se explica a sí misma era fundamental para su forma de entender lo que estaban haciendo. Y luego otra cosa, pues muchas veces los puritanos, acabo de decirlo, tenían mala prensa. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros pensamos, bueno, es gente que, bueno, vive ahí en las nubes y pues expone ahí sus modelos teológicos y todo esto es muy complicado, muy seco y bueno, no hay quien entienda esto. Es lo que mucha gente tiene en la cabeza y estamos lejos de la realidad. ¿Por qué? Porque evidentemente después de hacer una exposición del texto, pues ellos hicieron la aplicación. Y esto era lo importante, porque no era una cosa, vamos a decirlo, donde la gente luego se dormía, no. De hecho, tal vez para ser justo hay que decir que había mucha gente que esperaba precisamente la segunda parte, porque en la primera parte, para que vamos a engañar, algunos se perdieron, pero en esa segunda parte donde se hace la aplicación, pues realmente esto era algo que hablaba en la situación de la gente y la gente se quedaba realmente muy afectada por esto. Esto es lo que podríamos llamar predicación afectiva, porque eso habla no solamente al cerebro, al intelecto, y ellos tenían esa parte, era gente muy bien preparada, sino hay otra parte que hablaba, digamos, digamos a la forma de los sentimientos, porque no solamente somos gente de pensamiento, somos gente que tenemos nuestros sentimientos y nuestra forma de ser, y ellos hablaban también en ese nivel. Y esto es algo que yo creo que marcaba profundamente esa predicación de los puritanos. Por un lado, una exposición a prueba de bala en cuanto a lo intelectual, pero por otro lado, ahí no se quedaban, sino luego hicieron la aplicación para que todo el mundo pudiese entender. Y de eso hay muchos ejemplos en este sentido. Muy interesante, o sea, una predicación equilibrada, bíblica. Y yo creo que eso también es lo que hoy, pues, como bien ha dicho el doctor, hace falta en las iglesias, ¿no? En muchas iglesias. Como bien hemos dicho, sabemos, hoy la iglesia cristiana, la iglesia protestante, vive sus luces y sus sombras alrededor de la predicación. Entonces, yo quería preguntarle, para que también le responda a la audiencia, el doctor Hutter, ¿qué pautas debería seguir la iglesia de hoy y qué retos en base a la predicación expositiva tenemos que afrontar tanto los predicadores y la iglesia en general? ¿Qué nos puede decir sobre eso, doctor? Sinceramente creo, y estoy hablando en términos generales y gracias a Dios hay excepciones y cada vez más, debo decir, hemos perdido hoy infelizmente, y eso ya empieza en los seminarios, la capacidad realmente de
de no solamente hacer de la predicación expositiva una posibilidad, sino un deber, ¿vale? Y me voy a explicar. En cualquier seminario que se precie, bueno, se enseña lo que es la teología sistemática. Y con razón, porque nosotros funcionamos de forma sistemática, así nuestro cerebro funciona, intentamos ordenar las cosas. Y para entender algo, bueno, hay que subdividir las cosas y todo esto. Bueno, hacemos una sistematización en cualquier disciplina científica, ¿vale? También en la teología, y con razón, porque así Dios nos ha creado. Sin embargo, en lo de la predicación, hacemos un poco lo que nos da la gana, ¿vale? Quiere decir que, bueno, en el extremo, o en un extremo de ese tipo de predicación, son los predicadores que suben a un púlpito, que todavía subiendo al púlpito no saben lo que van a decir. Y ellos además, bueno, con todo mi respeto lo digo, que ellos incluso se jactan de ello porque creen que es una demostración del poder del Espíritu Santo, que Él ya les iluminará. Pues yo normalmente, ese tipo de predicación, normalmente mi buena educación pues me impide salir, pero es simplemente, y lo digo a título personal, es infumable. O sea, yo conozco tal vez 2 o 3 personas que son capaces de predicar sobre un texto sin prepararse especialmente, ¿vale? Pero son excepciones y es un don divino, ¿vale? Pero los predicadores mortales normales, creo que somos llamados realmente a luchar con ese texto. Yo he dicho a mis estudiantes muchas veces, yo considero cuando tú te preparas para una predicación, el tiempo que inviertes, para mí un mínimo son 15 a 20 horas, un mínimo. ¿Por qué? Bueno, porque cualquier persona que hoy en día produce o trabaja para, por ejemplo, no sé, esa habitación, pues no se hizo, digamos, sin un plan previo. O sea, hay gente que entiende de eso y lo hace con mucho cuidado y tiene que invertir muchas horas. Y muchas veces en la predicación pensamos que si hacemos lo mismo, pues estamos de cierta manera quitándole al Espíritu Santo su trabajo. Y es un craso error, es todo lo contrario. Creo que el predicador, cualquiera, tiene que entender que su cometido principal es hacer todo lo posible para que el texto sobre el cual va a predicar el domingo o entre semana, que luego la gente lo entiende, y sacar de ese texto todo su jugo, es un deber absoluto. Y creo que en una iglesia, un pastor, o como queremos llamarlo, tiene que darse cuenta que su responsabilidad principal es lo que pasa el domingo por la mañana, porque hacer visitas y resolver los problemas de la gente, pues eso muchos otros también lo pueden. De hecho, una congregación instruida en la palabra de Dios va a tener mucho menos problemas, ¿vale? Y ahí, bueno, la pejería se muerde en la cola. Como esto no se hace, bueno, parece que el pastor pues tiene que resolver los problemas de todo el mundo. No, esto lo hace Dios a través de su palabra, y lo que el pastor o el predicador debería hacer es exponer esa palabra. 2 Timoteo 4:2 nos dice esa simple frase de Pablo: predica la palabra. Son tres palabras realmente: predica la palabra. Y con eso se resume todo. No lo que a mí me parece bien, no lo que acaban de decir en el telediario, no lo que a mí me gustaría decir, no es porque me han contado un chiste nuevo y esto, bueno, hay que hacer reír la congregación un poco. Bueno, ese tipo de circo mediático, y da igual si tienes una congregación de 5.000 o de 50, da igual. Esto es algo que no importa para nada. Lo que importa, lo que debe de importar es lo que Dios ha dicho, y esto es mi obligación de exponerlo. Además, de esa manera estamos imitando a lo que hicieron los apóstoles
y Cristo. Claro, ahora no es el momento de pormenorizarlo, pero ellos normalmente, por ejemplo, el famoso sermón de Pedro en Hechos capítulo 2, no es otra cosa que una exposición de una profecía de Joel capítulo 2, versículo 28 al 32. Y además, obviamente, una exposición magistral. Quiere decir que el que sigue al flujo del pensamiento de un texto, pues expone ese texto de tal manera como Dios lo concibió. Y esto es nuestra responsabilidad. Quiere decir que cuando en nuestras iglesias pues ponemos las Biblias en una mesa, normalmente, pues esto suele ocurrir en muchas iglesias, es una forma de expresar lo central, lo que se predica aquí es la palabra de Dios, ¿vale? No la sabiduría humana, sino la palabra de Dios. Y es tarea sagrada del que predica que haga esto, digamos, con todo lo que es capaz de hacer. Y de paso, de esa manera, ayudamos a la gente de entender la Biblia, ¿vale? De tener pautas para entenderlo. Esto es lo mejor que un predicador puede dar a su congregación, ayudarles a entender cómo leer la Biblia. Luego, otra cosa que es muy importante en ese sentido es tener una idea del plan de salvación. Y con plan de salvación estoy hablando de lo que podríamos llamar la soteriología histórica. Quiere decir como la promesa de Dios se revela en el Antiguo Testamento, en Génesis 3, 16, y como ese hilo rojo va a través de todo el Antiguo Testamento, la venida del Mesías. Es muy sencillo esto, realmente. Y todo lo demás, pues esto es lo que yo llamaría el esqueleto. Todo lo demás es carne y luego todo lo que uno quiere, pues Dios lo añade. Todo lo que tiene que ver con la venida del Mesías. Luego viene el Mesías. Y ahora pues vienen los evangelios que nos cuentan de la llegada del Mesías y luego se nos cuenta cómo la predicación del Mesías llegó a la gente. Y luego pues vienen las epístolas que nos hablan de algunos detalles. Y ese marco histórico, allí cada texto encaja. Entonces, cuando predicamos, nunca debemos de olvidar el todo. Puedo coger un versículo, pero tengo que ser consciente del papel que juega ese versículo en el lugar, o sea, en el marco total. Y esto es, me parece muy importante. Luego, la predicación expositiva da confianza al predicador. ¿Por qué? Bueno, porque sabe que lo que predica, si realmente predica la palabra de Dios y luego le lanzan piedras, pues mira, bienvenidos sean, porque lanzan piedras no por él, sino porque obviamente a la gente no le gusta lo que Dios tiene que decir. Te quita un peso de encima, realmente. Y luego hay otra cosa, predicación expositiva y consecutiva, lo cual quiere decir, pues te obliga a predicar sobre textos que tú mismo no te hubieses escogido para nada. La epístola de los Romanos es muy bonita, pero amigo, ahí hay textos que de verdad tienes que luchar con ellos. Yo no me los escogería. A mí me encanta predicar sobre Juan 3:16 y sobre otros, y la parábola del buen samaritano y todo lo que tú quieras. Pero claro, esto no es todo. Bueno, podría seguir con esto, pero esto, digamos, yo creo que son algunas pautas importantes que tenemos que tomar en cuenta a la hora de predicar expositivamente, y es algo que hace mucha falta hoy en día, y creo que es difícil sobreenfatizar esto. No, la verdad es que hace mucha falta, y lo que ha dicho, ¿no? La aplicación consecutiva, secuencial, es muy importante para la salud de la iglesia. Yo tengo una última pregunta que hacerle, doctor Hutter, y ya quiero, en base a su experiencia ministerial y en su formación como doctor en teología, también que aconsejar, qué pautas, aunque ya lo ha dicho algo, pero ya aconsejar un poco más de su experiencia, de su formación, a la iglesia hoy, a los predicadores, al joven que nos está viendo, que anhela ser predicador, qué pautas, qué libros
qué material, cómo poder trabajar para un buen sermón? Bueno, voy a empezar antes del material. Del material hablamos en un momento. Yo creo que lo principal es que cuando uno ha decidido predicar sobre algún libro, empezar una serie, pero antes de incluso empezar a prepararse es orar. Es orar y meditar sobre ese texto, porque si ese texto no te habla a ti y Dios no te transmite algo a ti, difícilmente vas a poder transmitir algo a los demás. Y creo que esto es fundamental. Pues yo no sé si que yo sepa, en mi oficina no hay cámaras instaladas, es que hoy en día nunca se sabe lo que hace Google, pero es que a veces simplemente estoy sentado, mi esposa a veces cuando me mira o cuando me ve es que parece que no hago nada, pero es muchas veces esa fase cuando realmente estás pensando, meditando, orando sobre esas cosas que todavía, digamos, cuando empieza la semana, el lunes, están ahí de forma embriónica, ¿vale? Pero esto es lo primero. Yo creo que lo que la Biblia llama oración y meditación, meditación en el sentido bíblico, obviamente, es primordial. Y luego lo segundo, y no es excluyente ni necesariamente por secuencia, es leer y releer ese texto. Bueno, si uno sabe hebreo o griego, pues fantástico, pero hoy en día pues tampoco es imprescindible, porque bueno, ahí empezamos ya con las herramientas. Hoy en día es mucho más fácil con la compu Biblia, y no sé, es que yo no estoy mucho en ello, pero hay 1000 herramientas en ese sentido, donde incluso si no sabes hebreo o griego, pues puedes tener una idea bastante clara lo que pone en los textos originales. Pero esto es el texto. Y luego la tercera cosa, creo que ya viene de esa fase, es enseguida tomar nota de todo lo que te viene. Todavía no de una forma muy ordenada, pero tomar nota, mira esto y tal, igual, pues muchas de esas cosas luego desvanecen, ¿no? Porque son líneas que luego no llevan a nada, pero otros sí, son muy importantes. Luego la cuarta cosa que me parece muy importante es obvio, pues hay que tomarse cuenta de qué es lo que estoy leyendo. O sea, no es lo mismo exponer un salmo que, por ejemplo, una epístola de Pablo. No es lo mismo hablar de una profecía del Antiguo Testamento y luego pues tener que exponer uno de los evangelios. El idioma, el lenguaje que se usa es distinto. Luego, lo que a mí siempre me parece fundamental, porque yo soy un gran aficionado a la historia, el contexto histórico, ¿vale? Porque esas cosas no se llevaron a cabo por combustión espontánea, ¿vale? Todo está en un contexto, y por cierto, eso diferencia la fe cristiana fundamentalmente de las demás religiones, que son ahistóricas. Nuestra fe no. Tenemos una fe histórica. Y esto es muy importante. Quiere decir que todo lo que se hizo, todo lo que dijo, cada profecía, cada parte de la escritura está en un contexto histórico. Y de vez en cuando viene bien, pues literalmente, por ejemplo, ponerse en los zapatos de un Amós que es llamado de parte de Dios, bueno, no siendo teólogo, sino siendo boyero, como dice el texto bíblico, a un pueblo que no tiene ganas de ni escucharlo. ¿Cómo se habrá sentido ese hombre, por ejemplo? O Jonás, que se va a Nínive. Bueno, vaya un papel que le ha tocado. Y cosas por el estilo. Entonces, de vez en cuando nos viene bien, pues, meternos en los zapatos de esa gente. Y luego, otra cosa, pues, ya lo mencioné, cuando tenemos un versículo, un pasaje, conectar ese pasaje con el resto de la revelación, preguntarme, bueno, qué sé yo, por ejemplo, Romanos capítulo 3,
¿en qué conexión está esto con todo el plan de salvación? ¿Vale? O por ejemplo, uno de mis pasajes favoritos, Mateo capítulo 1, una genealogía, los versículos 1 al 17. ¿Por qué? O sea, aquí en su sano juicio empieza un libro con una genealogía, ¿vale? ¿Y por qué lo hace Mateo? ¿Vale? O sea, eso solamente puede resolverlo cuando lo ves en su contexto soteriológico. Bueno, no voy a entrar en más detalles. Y luego, cuando todo esto lo hemos resuelto, pues volvemos al texto y hacemos lo que podríamos hacer un bosquejo, ¿vale? Y ahora, ojo, igual pues no le va a gustar a todo el mundo lo que voy a decir, pero yo no, desde luego no voy a defender, digamos, los típicos 3 puntos a ultranza, porque eso parece que hoy en las clases de homilítica es que tú no puedes predicar sobre nada si no tiene 3 puntos. En fin, pues si hay gente que cree esto, pues mira, tampoco me importa, pero realmente la forma como un texto bíblico desarrolla un tema no siempre se puede resolver en 3 puntos, ¿vale? Que a veces la estructura es un poco más compleja y realmente cuando entramos en ese tema nos vamos a dar cuenta, y no solamente los salmos, con qué cuidado los autores bíblicos, o podríamos decirlo, el Espíritu Santo que se sirve de los autores bíblicos, usa esos textos, ¿no? Es realmente alucinante. Entonces, bueno, un buen bosquejo ayuda mucho para que la gente entienda a dónde vamos a ir. Y luego, ilustraciones y aplicaciones. Pero no para entretener, sino la cosa realmente debe de resaltar lo que está escrito, ¿vale? Y si cumple esa función puede servir perfectamente, que puede ser, incluso puede ser algo anecdótico, incluso puede ser algo entretenido. Yo no digo que no se puede hacer esto, pero tiene que resaltar lo que está en el texto. Y luego, creo que el predicador continuamente debe de estar leyendo, ¿vale? ¿Qué debemos de leer? Pues cosas que valgan la pena, ¿vale? ¿Qué vale la pena? Pues autores que me ayudan a mí a entender el texto bíblico mejor, ¿vale? Esto por lo menos es mi principio. A mí me gusta leer muchos libros y de todo, pero lo que realmente me ayuda es, por ejemplo, ahora estoy leyendo un comentario sobre el profeta Daniel y me ayuda realmente a entender muchas cosas que yo hace un momento no había entendido bien. Pues esto espero que algún día los que me tienen que escuchar sobre ese tema pues se beneficiarán de ello, pero eso es por lectura, ¿vale? Y luego finalmente, y esto tal vez es el último punto, ya el punto final, pues ponerlo todo en orden, ¿vale? Para que, yo no digo que hay que escribirlo, bueno, hay gente que se siente más a gusto haciéndolo, pero por lo menos cuando subes al púlpito, muy al contrario del ejemplo que di al inicio, que sepas de qué vas a hablar y cómo vas a hablar, porque alguien ha dicho, si hay poca visibilidad en el púlpito, donde está sentado la gente hay densas nieblas, ¿vale? O sea, en otras palabras, si tú mismo no lo has entendido, no vas a poder contar de que el Espíritu Santo haga un milagro y de repente pues tu congregación sepa más que tú, ¿vale? Puede darse ese caso en algún momento, pero es poco probable. Muy bien. Seguir le había dicho la última pregunta, pero que ya para cerrar, ¿algún libro que le haya impactado sobre la predicación que pueda recomendar? A mí personalmente, yo no sé si es el mejor de todos los libros, pero yo personalmente uno de los libros que posiblemente más he estudiado es de Haddon Robinson, Predicación Expositiva. Bueno, yo lo leí en inglés, pero estoy seguro que existe una edición en español. Esto a mí me ha ayudado mucho, yo lo leí de estudiante y después, y creo que es el único, bueno, uno de los pocos libros que he leído 4 o 5 veces. Y realmente a mí personalmente me ha ayudado. Yo no sé si es el mejor, pero a mí personalmente me ha ayudado mucho.
Muy bien, pues muchísimas gracias, doctor Cute. Antes de terminar, ¿puedes hacer una oración por todo aquel hermano, predicador, pastor que nos está viendo en estos momentos por las redes o que está aquí presente? Sí, cómo no. Señor, pedimos por este arte perdido de la predicación expositiva. Señor, nos apena ver que lo que los reformadores en su momento han descubierto y han redescubierto la simple exposición de tu palabra, pues hoy en día pues muy pocas veces se ve y se oye. Y te pedimos, Señor, por aquellos, pues obviamente me imagino que mucha gente de los que nos están escuchando y oyendo, yo te pido por ellos que ellos tengan el valor de hablar y de exponer tu palabra de una forma que hoy en día es un poco inusual, pero es la única que realmente tiene promesas y tiene bendición. Señor, pedimos por hombres que sean capaces de coger un texto bíblico, cualquier texto, y realmente explicarlo de tal manera que la gente pueda entender. Pedimos por todos aquellos que hacen un esfuerzo de promover la predicación expositiva de tu palabra, expositiva y consecutiva, Señor, para que esto de nuevo reaviva tu pueblo. Señor, estamos cansados de escuchar gente que nos promete avivamientos, pero que simplemente usa tu palabra de adorno. Señor, queremos que ese avivamiento pues salga de tu palabra misma, de una predicación fiel basada en el texto bíblico. Y te pido, Señor, que tú nos capacites a ser siervos fieles en ese sentido. Te lo pedimos, Señor, en tu nombre. Amén. Amén. Muchísimas gracias, doctor Cute. Muchas gracias por venir desde Madrid a este rincón de Extremadura. Gracias a los que también habéis venido a estar presentes en esta mini conferencia. Gracias a los que nos estáis viendo por las redes sociales, por la página web. Vamos a terminar con una palabra, con una frase que define y cierra todo nuestro objetivo y por qué hacemos las cosas. En todo, solo a Dios la gloria.